Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rosa y les doy la bienvenida a mi canal Mundo Manualidades, Artesanía con Alma. Hoy tenemos el 12º video de nuestra serie Soluciones al Instante y estoy muy segura que este tutorial les va a encantar porque nos puede ahorrar muchísimo tiempo en nuestros grabados y ya sabemos que en este negocio el tiempo es dinero. Les voy a enseñar cómo pasar de esto a esto sin tener que usar la opción de grabado. Vamos a hacer varias pruebas. Empezaremos con esta imagen de Stitch. El color verde es el que uso para grabados y el azul para líneas guía, donde el láser solo dibujará el contorno para marcar la superficie, no para cortar. Tenemos dos vectores en azul, ya que en el último aplicaremos la técnica que veremos hoy. El que haremos grabado tomará un tiempo de 6 minutos y medio a una velocidad de 3500. Esto es para mi Atom Stack A5 Pro de 5.5 watts. El que haremos con las líneas guía solo tomará 53 segundos a una velocidad de 800. Incluso podemos combinar líneas con grabado. Puedo dejar los ojos en modo relleno y aún así el tiempo sería de 1 minuto con 22 segundos. Para esta prueba lo haremos sin el relleno. Comenzaremos con el grabado y la línea. Ya tenemos la primera parte lista. Esta es la placa que trajo mi equipo para calibrar la distancia focal del láser. Esa es la altura que debe tener. La placa debe deslizar por debajo para que la luz sea un punto nítido. Lo que vamos a hacer es expandir ese punto para crear un desenfoque y eso se logra aumentando la distancia focal. Para ello yo me ayudaré de estas plaquitas de acrílico, pero ustedes pueden utilizar cualquier pieza gruesa que les permita colocar la distancia de manera uniforme. Como necesito ambas manos para subir mi láser, corto el video aquí y les muestro cómo queda. Ya aquí pueden ver lo alto que quedó el módulo. Ahora vamos con el tercer stitch. Aquí tenemos el resultado. Esta es la placa con la que mido la distancia focal. Tiene un poco menos de 2 milímetros. Estas fueron las piezas de acrílico que usé. Dan un total de 9 milímetros. Pero recordemos que adicional puse la placa negra debajo, por lo que daría un total de 11 milímetros. ¿Esta distancia debe ser exacta? No, depende mucho de su láser y deben hacer sus pruebas, ya que el grosor de las líneas dependerá de cuánta distancia le demos. Con 1 centímetro en adelante está bien. A mayor distancia o altura del láser, más gruesa será la línea. Es importantísimo que cuando estemos aplicando esta técnica no miremos la luz del láser mientras trabaja y de hacerlo usar lentes de protección. Este es el de las líneas guía con el enfoque normal. Este es el que grabamos. Y este último con las líneas guía y un desenfoque de 11 milímetros. Nada que envidiarle a las líneas del grabado normal.
Ahora vamos a hacer otra prueba. Aquí tenemos dos vectores de 11 por 8 centímetros. En este ejemplo vamos a notar la diferencia de tiempo entre el que haríamos grabado y el que sería solo línea. El grabado nos tomaría un tiempo de un poco más de 28 minutos, mientras que el que haremos con desenfoque no llega ni a 3 minutos, una diferencia importante de 25 minutos por pieza. La tipografía que ven en este caso es una tipografía de una línea, que es la que se usa con máquinas de grabado CNC. Es diferente a la que usamos normalmente, que tiene un contorno y no importa si es delgada o más pequeña. El láser siempre hará el contorno si lo ponemos en línea. Por eso es que quedan tan bien al grabarlo, ya que rellena los espacios. Ahora imaginen que tienen que hacer unas alcancías de estas que llevan las cantidades que debemos ahorrar, como las que les estoy mostrando. Con esta técnica, el ahorro de tiempo es muy importante. Los que las han hecho, quiero que hagan una prueba. Abran su vector y pongan el grabado en modo línea, con una velocidad pequeña, digamos de unos 600. Y díganme en los comentarios cuánto es el tiempo de grabado y cuánto en línea, y si les parece que les ayuda esta técnica. Y si es así, y ya que estamos, no olvides suscribirte. No se preocupen por las tipografías, que se las dejaré, como siempre, gratis, debajo de este video en la cajita de descripción. Por último, vamos a hacer este posavasos incluyendo el corte con las tipografías normales y con un vector que pueden ver que tiene doble línea. El tiempo, si lo hacemos grabado, es de 26 minutos con 40. El tiempo con las líneas es de 7 minutos con 18 segundos, una diferencia de 19 minutos. Se puede ver que queda tan profundo como cualquier grabado. Con respecto al posavasos, aquí vamos a tener que calibrar la distancia 2 veces. En principio, yo empezaré con la parte con desenfoque. Pondré el MDF en la parte de arriba para que después, cuando tenga que calibrar la distancia focal, la pieza no me estorbe. Usaré este trozo de MDF que tiene el mismo grosor y pondré encima la placa de calibración. Toca bajar el módulo con cuidado de que no se mueva el cabezal a los lados. Compruebo que la distancia quedó bien. Vi que el corte no estaba quedando alineado y no me había dado cuenta que en el vector se había movido, pero ya estaba cortando, así que lo dejé terminar. Y así fue como quedó. Podemos dejarlo así o llevar el diseño más allá.
En mi caso voy a darle color. Aplicaré las técnicas de pintura que vimos en el video de las bases para celular. Si no lo has visto, te dejo el link debajo en la cajita de descripción. Y este es el resultado final. Comenta qué te pareció y si ya conocías esta técnica. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, porque siempre te traigo ideas que te ayudarán a hacer crecer tu negocio y aumentar tus ventas. Y si quieres apoyar el canal, puedes unirte o dejarme un gracias. Tu aporte me ayudará a mejorar mi láser y dar el salto de 5 watts a al menos uno de 10 watts para traerte contenido aún mejor. Se les quiere un montón, mil bendiciones y hasta luego.